Pasamos en el horario previsto con unos minutos de retraso a la siguiente actividad que hemos llamado la tarde de los libros. No sé si el micrófono ahora está funcionando, ahora sí. Vale, entonces en esta tarde vamos a hablar desde la mesa de 3 libros, 2 recientes y 1 histórico, y yo los llevo en la mochila para enseñarlos, ahora los sacaré, que los que son recientes además los tendréis a la venta si os interesa allí en algún momento. El histórico es este libro totalmente agotado, pero este es el ejemplar de la Biblioteca Pública de Ávila, que devolveré mañana mismo, ¿de acuerdo? Y que lo tendréis a vuestra disposición y que se recomienda mucho. Y como veréis, los 2 recientes son La represión en el Valle del Tietar, de los 2 autores que los tenemos aquí ahora y que le dejo al presentador que presentará, y un libro sobre Manuel Ciges Aparicio, que su autor, como es el último, subirá ahora después porque si no teníamos una mesa muy llena. Así que empezamos y le doy la palabra a Antonino, que nos va a presentar y a conducir este acto. No sé si se oye bien. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias a la Fundación Jesús Pereda y a la organización por permitirme participar en estas jornadas. Mi primer recuerdo de este día es para todas las víctimas de la represión en Ávila del golpe de Estado de 1936 y especialmente para 2 personajes de mi tierra que fueron asesinados por los fascistas lejos de ella. El primero es José María González Gamonal, barcense, registrador de la propiedad de Ejea de los Caballeros, militante de Izquierda Republicana, que fue gobernador civil de Salamanca y de Ciudad Real. Lo asesinaron vilmente el 1 de agosto de 1936 en Ejea de los Caballeros por defender a los humildes y tratar de recuperar las tierras comunales de las que se habían apropiado ilegalmente los caciques de Aragón. La otra es Martina Barroso García, modista, natural de Gilbuena, una de las 13 rosas, fusilada a los 24 años de edad con las demás en Madrid el 5 de agosto de 1939, acusada de un delito de adhesión a la rebelión por pertenecer a las Juventudes Socialistas Unificadas. Fueron delatadas por Roberto Conesa, colaborador de la Gestapo, topo delator y después torturador de la Brigada Político-Social, y la sentencia fue firmada por Eugenio Espinosa de los Monteros, gobernador militar y represor de Madrid. Dicho esto, voy a realizar algunas consideraciones sobre el régimen instaurado por los golpistas que se sublevaron contra la República cuya Constitución habían jurado defender. Quiero recalcar que no es posible la equidistancia, porque además la represión en la retaguardia adoptó 2 caras, la de la zona republicana y la de la zona rebelde, aunque es verdad que en ambas se cometieron desmanes que cegaron miles de vidas inocentes. Mola, Franco y Queipo de Llano alentaron y aplicaron un terror ejemplar que habían practicado en África como parte de un plan urdido para respaldar un futuro régimen autoritario, que Mola resumió como la necesidad de eliminar sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. En la zona republicana la represión fue una respuesta mucho más impulsiva que se produjo a pesar de las autoridades republicanas, no gracias a ellas. De hecho, señala Paul Preston que los esfuerzos de los sucesivos gobiernos republicanos para restablecer el orden público lograron contener la represión por parte de las izquierdas, que en términos generales cesaron en diciembre de 1936, mientras que en el bando sublevado se prolongó durante toda la guerra y hasta finales de la década de los 40, con la dictadura plenamente consolidada. Y no cesó motu propio, sino por la derrota de los alemanes y la caída del fascismo, para no dejar al país totalmente aislado. Sin menospreciar a nadie, apelo a este historiador de solvencia probada, porque se supone que al ser extranjero enfoca los hechos sin la carga de emotividad que pudiera impregnar las opiniones de cualquier historiador español. Javier Riollo dice que cualquier idea perdió con el franquismo, que no es más que la ambición de poder, y añade que si media España tiene que morir, morirá, una máxima que los golpistas llevaron a rajatabla.
Resulta revelador el caso que cuenta Sánchez Reyes en su libro del capitán general golpista Pérez Salas. Su hermano, también militar, peleó en el bando republicano, por lo que fue condenado a muerte. Pérez Salas intercedió por él ante el caudillo, quien solo le recibió después de ejecutada la condena. Tampoco hay que olvidar que el dictador murió firmando condenas de muerte sin que le temblara el pulso. Mi padre afirmaba que la sublevación fue la guerra de la espada contra el libro, una máxima que subyace en la afirmación de uno de los personajes más siniestros del régimen, Millán Astray, quien vocea ante Unamuno: muera la inteligencia, viva la muerte. Y que a la luz de los últimos documentos descubiertos, analizados en el documental Palabras para un fin del mundo, puede ser el cerebro del asesinato del bueno de don Miguel en su propia casa en diciembre de 1936. Los golpistas pretendieron desde el primer momento eliminar cualquier vestigio de la cultura republicana que nos acercaba a Europa, porque solo ellos estaban en posesión de la verdad absoluta. Lo corroboran hechos como que el índice de libros prohibidos por Moro Gris supera con creces el del propio Vaticano, como señala Sánchez Reyes. Ese odio por la cultura lleva directamente a la quema masiva e indiscriminada de libros en todo el país y en Ávila y sus pueblos. La quema de libros guarda una estrecha relación con la desmemoria, con la deconstrucción de los hechos acaecidos y con la invención de una verdad oficial manipulada, como denunció mi admirado colega León Felipe, que en su breve poema Sé todos los cuentos. Los libros que hoy comentamos contribuyen a recuperar la verdad de lo ocurrido y a devolver la dignidad a las víctimas. El primer libro que presentamos hoy es La represión en Gredos en 1936, La represión en el Valle del Tietar, de las que son autores Enrique Guerra y Aurora Fernández. Enrique Guerra es un catedrático que ha ejercido la docencia en las catedrático de Historia que ha ejercido la docencia en universidades españolas y extranjeras y que tiene una larga trayectoria de textos publicados sobre la memoria histórica. Junto con Aurora, la otra autora del libro, que es natural de Cuevas del Valle y procede de una familia de víctimas de la represión y que estudió en Árdenas de San Pedro y que ha publicado juntamente con él otro libro también, que es La represión en Cuevas del Valle, en su pueblo. Ella es ahora mismo es la responsable de la Biblioteca Municipal de Cuevas del Valle. Dicho esto, paso a hacer una pequeña introducción sobre este libro tan interesante. Como señalan los autores, tras el golpe de Estado, el norte y oeste provincial de Ávila quedó en manos de los sublevados. Y a pesar de que en esas zonas no hubo violencia por parte de los partidos de izquierda, la represión fue brutal, ofreciendo a las denominadas bases de Mola, consistentes en la elaboración de listas negras, muchos de cuyos integrantes serían asesinados por escuadrones de la muerte que sembraron el terror indiscriminado. El sur y el sureste permanecieron fieles a la República hasta septiembre de 1936, que pasan a mano de los golpistas después de la caída del Puerto del Pico. Los golpistas actuaron mediante consejos de guerra sumarísimos o asesinatos extrajudiciales, sobre todo hasta 1937, efectuados por falangistas, tradicionalistas, miembros de partidos de derecha, casi siempre con la aquiescencia de las autoridades militares. Quienes se libraron pasaron a engrosar las listas de encarcelados o integraron los campos de trabajo forzados que causaron infinidad de víctimas. En el mejor de los casos, los pocos que salvaron la vida hubieron de pagar multas cuantiosas, se les impidió ejercer sus profesiones o tuvieron que barrer las calles como escarnio ante sus convecinos. En el corto periodo en que las izquierdas asumieron el poder en el Valle del Tietar, se procedió a la retirada de armas a los grupos de derechas, algunos de los cuales son encarcelados y otros morirán fusilados, disputándose el trabajo sucios los comités de defensa de la República locales, formados por socialistas, militantes de izquierda republicana y algún comunista, y sectores incontrolados, integrados por militantes generalmente anarquistas de procedencia forastera a los pueblos donde intervinieron, que son los más peligrosos y violentos y ejercerán mayoritariamente la represión. Entre ambos grupos se produjeron tensiones, ya que los primeros
pretendían actuar a menudo sin dejarse llevar por la pasión del momento. Las víctimas achacables a ellos son 24 derechistas fusilados en el Barranco. En el Hornillo no hubo víctimas, en tanto que en Guisando fue asesinado el secretario del pueblo, y en el Arenal varios militantes de Acción Popular que fueron trasladados a Arenas, algunos de los cuales posteriormente perecerían. En Lanzaíta, donde la izquierda había ganado siempre las elecciones, el 26 de julio hubo un enfrentamiento entre Guardia Civil y derechistas con milicias republicanas que arrojó en total 12 muertos y posteriormente fueron fusilados 4 derechistas. En Gavilanes no murió ningún derechista, como tampoco en Mijares, pero el 14 de agosto fue fusilado el cura de Cervera de los Montes en el Alto del Puerto de Mijares. En Casavieja hubo 4 víctimas. En el pueblo y otros vecinos murieron en Paracuellos del Jarama, mientras que en Piedralaves 4 derechistas murieron el 29 de julio antes de la creación del comité local y otros 6 después de creado. Así pues, en los 14 pueblos estudiados por Enrique y Aurora, las víctimas derechistas se elevan a 64 o 66, según otras fuentes. El Valle de Tieta sufrirá por parte de las derechas la represión más cruel durante el mes de septiembre de 1936, tras la entrada de los rebeldes en los pueblos de la zona. Los asesinatos extrajudiciales fueron la norma de los rebeldes en todos los pueblos, como documentan los autores, ascendiendo en total a 320 asesinados, destacando Cuevas del Valle, Guisando y el Arenal, con más de 40 víctimas en cada pueblo. En los municipios estudiados, los fallecidos por causas no extrajudiciales, como son por sentencia de un consejo de guerra o fallecidos en las sórdidas cárceles franquistas, ascendieron a un total de 89, lo que da un total de víctimas superior a 400 fusilados en los pueblos que estudian en el libro mencionado. En ningún caso hubo piedad para aquellas personas de izquierda que ampararon a derechistas, ocultándolos, facilitando su huida o protegiendo a reconocidos derechistas para evitar su ejecución, ni para muchos otros que contaron con el aval de personajes destacados de la derecha que reconocieron esos méritos ante el poder militar que actuó implacablemente para sembrar el terror. En esa espiral de violencia golpista hay que destacar la crueldad de personajes como el comandante Lisardo Doval, uno de los carniceros de Asturias, derrotado por la columna Mangada, por lo que para hacer méritos ante sus superiores se empleó con la máxima brutalidad contra sus enemigos, llegando a mostrarse decidido a exterminar la simiente revolucionaria hasta en el vientre de las madres. O Ángel Vadillo, apodado el 501, por ser este el número de muertos que se jactaba de haber cometido. Y un lugar de nefasto recuerdo, la Cuesta de la Parra, donde fueron asesinados numerosos presos republicanos que, procedentes de la prisión de Ávila, eran trasladados a la de Arenas y otras en varias fechas. Un pretexto para encubrir los crímenes en un lugar todavía no exhumado. Estas cifras son cifras de mínimos, porque quedan aún varios pueblos por estudiar y diversas fosas sin abrir, con lo que los muertos pueden crecer de forma considerable. Enrique, ¿cómo vives el testimonio de las personas que entrevistas? ¿Hay colaboración espontánea por parte de los entrevistados? Y en cuanto a la labor documental, ¿percibes algún tipo de cortapisas por parte de los responsables de los archivos oficiales consultados? Esta es mi pregunta para Enrique. Y para Aurora, que investiga en su propio pueblo y trata a diario con familiares de las víctimas, siendo ella también una familiar de víctima, ¿qué recuerdos te transmitieron? Tras la represión y el miedo que impuso un silencio obligado, ¿cómo han vivido su pena durante tanto tiempo? Empiezo dando las gracias a Antonino, que ha sabido hacer un resumen, captar quizá lo más importante del libro, que son las víctimas, lógicamente. Y tengo que decir que a la hora de trabajar, como esta mañana decía el profesor Viñas, con toda razón, la historia hay que hacerla con archivos, o hay que hacerla en archivos, con documentos, y es lo que nosotros hemos hecho, independientemente de algunos testimonios personales. Pero nosotros nos hemos basado fundamentalmente en archivos. Los digo muy rápidamente. Por ejemplo, hay que citar a este primer archivo, magnífico archivo
el histórico provincial de Ávila para el tema de la guerra civil y de la represión, os podéis llevar, si os metéis a trabajar en él, magníficas sorpresas por lo que te puedes encontrar. Parece que no se oye al final, ponte más cerca. ¿No se me oye? Ponte más cerca. ¿Ahora ya sí? Bueno, este de aquí, por supuesto, el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Me pasé un año viendo todo lo que había sobre Ávila y la verdad es que la documentación es inmensa. El Archivo General Histórico de Defensa, el de Madrid, en el Paseo Moret, es el mejor archivo, y respecto a Ávila, no sé si el único, lo digo humildemente, donde están todos los consejos de guerra de abulenses que se han conservado. Inmenso, inmenso. Algunos no se pueden ver. Yo al principio, en la línea que me preguntaba Antonino, creí que era desconfianza, creí que era ponerme alguna cortapisa, hasta que me sacaron algunos. La verdad es que no se pueden leer porque han estado tan mal conservados, han estado en tantísimos sitios, se han trasladado, han estado desde Santiago de Compostela, en el Ferrol, hasta que finalmente han acabado en el archivo de defensa, pero es que se caen solamente de tocarlos. Es una lástima porque lógicamente es algo de interés, es del patrimonio nacional de todos los españoles. Pues estos archivos, muchos se están perdiendo, se han perdido. Sé que últimamente se está poniendo un gran empeño en recuperar todo lo que se puede, pero ha estado bastantes años, y muchos sabrán a qué años me refiero, en que no se han gastado ni un euro en conservar archivos. Y esto es muy importante que se sepa. Otro archivo importantísimo es el archivo de Alcalá de Henares, el Archivo General de la Administración. Ahí os podéis encontrar de todo, es amplísimo, inmenso. El único problema que tienen, normalmente nos han tratado bastante bien en este tipo de archivos. Quiero decir claramente que los archivos que mejor funcionan ahora para trabajar son los militares, hay que decirlo así, muy bien. Y por supuesto el archivo de aquí, que nos trataron las veces que hemos venido, nos trataron magníficamente. Pero en general los archivos nacionales funcionan bastante bien, no voy a decir muy bien, bastante bien, te atienden muy bien, pero tienen falta de personal para muchas cosas. Por ejemplo, si pides que algo te lo manden a casa, tienes que tener muchísima paciencia, porque te pueden tardar 3, 4, 5, 6 meses en algunos casos. Parece mentira que el Archivo General de la Administración, quizá uno de los más grandes de toda España, esté tan falto de personal, que te lo dicen ellos mismos, que si trabajas, es un archivo donde hay peticiones de todos los lados, desde el extranjero, desde muchísimos sitios, y se queja todo el mundo de que te pueden tardar 5, 6, 7, 8 meses en que te manden unas fotocopias que has pedido. Bueno, no me voy a entender más. También había que citar el archivo de Guadalajara, mucho menos conocido, el archivo militar, por la cantidad de documentación relacionada con las víctimas de represión que hay allí. Y he dejado por el final referirme a los archivos y a los registros civiles de los pueblos, de todos y cada uno de los pueblos. Nosotros conocemos, lógicamente, el del Valle del Tiétar, ¿no? Aurora creo que ha tenido una gran experiencia en ello, porque Aurora es la que se ha recorrido los pueblos. Algunas veces la hemos acompañado, pero es ella la que ha estado luchando, a veces forcejeando, para conseguir simplemente que le dejasen ver los libros de defunción, en algunos casos, y no digamos nada los libros, las actas municipales. Hay un pueblo que también lo voy a decir, porque le vamos a estudiar ahora para hacer el tercer libro, pero no lo sé, Aurora, si has hecho alguna última gestión, pero el pueblo que hasta ahora más dificultades nos ha puesto es Arenas de San Pedro. Lo digo así de claro. No hemos podido acceder a Arenas de San Pedro prácticamente nunca, especialmente al tema de las actas municipales, donde se pueden encontrar cantidad de cosas, ¿no? Hemos notado, porque claro, estos trabajos son trabajos largos, hemos notado cómo a medida que pasaba el tiempo iban siendo mucho más fáciles las cosas para acceder a los archivos, para acceder a los documentos. Yo empecé a trabajar en esto en el año 2015, quizá mucho antes, vía internet y demás, poco a poco, y bueno, todavía en el 2016-17 había dificultades, sobre todo en los municipios.
para ceder, les daba miedo a ellos, como si no supiesen qué tenemos que hacer. Esta gente que viene aquí a pedir documentación sobre reprimidos en la guerra civil, a lo mejor me la cargo si les dejo que lo vean. Tenían que pedir permiso, no solamente al secretario, al alcalde. En el caso del Valle del Tietar tenían que pedir permiso a Arenas de San Pedro, que además era la que más dificultades ponía. En fin, pero todo eso se ha ido suavizando a lo largo del tiempo de una manera que ya se nota bastante. No sé si te he respondido. Muchas gracias. Sí, perfecto. Bueno, respecto a la pregunta que me hacía, yo he empezado con todo esto un poco tarde, porque en la infancia en mi pueblo a todo el mundo se llamaba de tío. Había como una especie de cordialidad entre todos. Y luego más adelante, con lo cual, bueno, pues tratabas a todo el mundo igual, y luego cuando fui un poquito más mayor y empecé, que yo ya sabía que en mi casa había mis abuelos y tíos abuelos habían sido fusilados, pues empecé un poco a indagar y bueno, pues ya no me parecía tanta concordancia y tanta cosa bien entre todo el pueblo, cuando sabes lo que realmente ha pasado, ¿no? Y bueno, pues no me quiero extender más en contar un poco mi vivencia, sino que yo querría leeros lo que he escrito, porque yo no soy muy buena oradora como pueda ser Enrique, que además está diestro en la historia de la docencia. Y entonces os quería leer esto que he escrito. Por supuesto, dar las gracias a todos los organizadores por contar con nosotros y a todos los asistentes a este acto. Han pasado 5 años hasta llegar a este nuestro segundo libro, un estudio histórico-crítico titulado Gredos 1936, la represión en el Valle del Tietar, que engloba 14 pueblos del Valle de Ávila, que son los 5 pueblos del Barranco, San Esteban, Villarejo, Santa Cruz, Montbeltrán y Cuevas del Valle, El Arenal, El Hornillo, Guisando, Lanzaíta, Pedro Bernardo, Gavilanes, Mijares y Piedralaves, pues incluir a todos los que forman parte del mismo hubiese dado lugar a un extensísimo volumen. Los pueblos restantes quedan pendientes para nuestro tercer libro, en el que ya estamos trabajando. El primer libro lo titulamos Al sur de Gredos, Cuevas del Valle, 1936-1950, publicado en el 2017, que trata sobre mi pueblo natal. Muchos años antes de las publicaciones de estos libros, corría el año 2008, comenzó mi interés por saber la verdad, esa verdad que no escribieron los vencedores. Ese interés que me hace ver con entusiasmo la importancia de estos 2 trabajos, por el reconocimiento a esta ciencia social llamada historia, por la dignidad de todas estas gentes del Valle del Tietar que fueron víctimas de la atrocidad que se desató con el fatídico golpe de Estado, la consiguiente guerra y la dictadura del régimen franquista. También por tener estos trabajos una importante aportación documental para nuestro Estado, para nuestra democracia, para que se siga consolidando la nueva ley de memoria democrática e incluso para todos aquellos que no admiten la impunidad contra los derechos humanos. Mi interés también es que por fin haya reconocimiento a esta clase trabajadora que esperaba una vida mejor por el régimen republicano y que vio rotas sus esperanzas. Entusiasmo por mi aprendizaje sobre la historia de este valle, que no estaba escrita, que es también la de este país, esa que fue manipulada por el régimen de Franco y que aún, desgraciadamente, sigue acallada en nuestras aulas con la consiguiente ignorancia de nuestro pueblo. Historia escrita por mi amigo e historiador Enrique Guerra, la cual ha salido de documentos
y de fuentes primarias encontrados en archivos militares, provinciales, municipales, además como el de la Memoria Histórica de Salamanca, también de la prensa de la época, por lo que la veracidad está garantizada. Escrita, como él os ha dicho, por interminables años de trabajo en lectura de estos archivos y su saber como historiador. Mi pequeña aportación a estos trabajos ha consistido en recabar información en los archivos municipales, libros de actas de sesiones, libros de entradas y salidas de correspondencia y todo tipo de documento que cayera en mis manos. Archivos que no fueron todos destruidos, como dice la voz de la derecha política, a los que hay que cuidar y dar más importancia. Desde aquí hago un llamamiento a las instituciones que correspondan para ello, pues algunos no se encuentran en buen estado o en pésima clasificación, tanto que no existen inventarios, por lo que no se sabe ni lo que hay, lo que nos dificulta la búsqueda de información y el desánimo a veces. Hay que cuidarlos porque en cada uno de ellos está la historia de cada pueblo y la suma de todos ellos nos da la de este hermoso valle, la de este país en definitiva. ¿O es que estas gentes o los hechos que aquí se produjeron no son importantes? También he consultado los registros civiles de estos 14 pueblos, que aún hoy tengo que escuchar que hago cosas ilegales, cuando los registros son públicos, han pasado más de 80 años y nos ampara la Ley de Memoria Democrática, dando importancia a la sección tercera, a la de defunciones, actas de defunción de las víctimas que no siempre se hicieron, había miedo. Se hicieron cuando había futuros matrimonios o, en el menor de los casos, propiedades, pues hay que recordar que la mayoría de las víctimas del régimen franquista eran campesinos y jornaleros y no tenían propiedades. Las primeras actas de defunción se hicieron a partir del 39, transcurridos nada menos que 4 años, no como las de los muertos por Dios y por España, que esas se hacían rápidamente, encontrando una en 1991 en el registro civil del municipio de Montbeltrán. Al no existir actas de defunción de algunas víctimas, sacamos fecha de nacimiento en la sección primera, por tener algún dato de ellos, pues sus familiares no se atrevieron a hacerlas. Es una de nuestras tareas, recopilar datos de los vilmente represaliados, a los que quisieron silenciar. También hemos encontrado más víctimas en otros documentos. De hecho, muchos de los acusados han sido hallados en los expedientes de los consejos de guerra. Hoy están sus nombres en este segundo trabajo, pero también están aquellos que se unieron y representaron al despiadado régimen franquista, gobernadores civiles, alcaldes, jefes de falange, párrocos, convecinos, pues ellos son los que decidieron sobre la vida de otros, anulando su libertad, firmando condenas, aplicando decretos de incautaciones, todo envuelto en el terror para su conveniencia. En estos registros hay una fuente de información crucial para saber quiénes fueron fusilados extrajudicialmente y en qué lugares fueron indignamente asesinados. Y a día de hoy hay muchos que no están registrados siendo fusilados. Son ignorados y silenciados del asesinato de que fueron objeto. Estos son los conocidos y llorados por sus familiares y que a día de hoy siguen buscándolos en las cunetas. Registros civiles en los que te hastías con tanta burocracia, teniendo que hacer peticiones a todos los registros municipales, cuando se podía haber hecho una sola petición en el registro de cabeza de partido, en este caso Arenas de San Pedro, cosa que hicimos, pero no con los resultados que querríamos, pues al final tuvimos que hacer peticiones individuales a cada municipio.
También hemos recogido testimonios orales de familiares, gente del Valle, los cuales son una aportación para la investigación, pero no te dan la verdad absoluta. La memoria es olvidadiza y hay veces que te cuentan la misma versión para distintas víctimas, más cuando han pasado tantos años. Como también los cementerios, que aparte de información, dejan clara la diferencia entre unos y otros, aquellos que murieron por la patria, con mausoleos pagados por los ayuntamientos, aunque se racionara el pan para la población. Claro ejemplo de a qué se daba prioridad y que a día de hoy incumple la Ley de Memoria Democrática. Y los otros, los que no pudieron ser enterrados en cementerios, o que sí fueron, como el caso de mi abuelo Domingo, que fueron tildados de todo tipo de improperios, cuando lo único que hicieron fue defender el régimen avalado por las urnas, defendiendo el pan para sus familias, y los que ni siquiera están enterrados en los llamados camposantos y que a día de hoy siguen en las cunetas silenciados e innombrados. Mi otra aportación ha sido la genealogía, que nos ha servido para relacionar las conexiones familiares, como también para ver que ha habido exterminio de familias enteras o de casi todas las familias. No hemos querido quedarnos solamente en lo escrito, en contar la verdad de la historia de lo que ocurrió en este valle, y hemos promovido y ejecutado, bajo la coordinación de Elena Ferrandiz, con la colaboración de la Asociación Aranzadi, bajo la dirección de Lourdes Errasti, familiares, instituciones como el Ayuntamiento de Cuevas del Valle, la Federación Española de Municipios, el Ministerio de Presidencia en el área democrática, la apertura de una primera fosa en el paraje denominado Cruz del Cerro, en el término municipal de Cuevas del Valle, con gratificantes resultados, de la cual os hablaremos el próximo domingo en el encuentro que tiene lugar del recorrido de lugares de memoria de Ávila, que está dentro del programa de las primeras jornadas. Vale, acabo. Los testimonios, como la información de documentos que nosotros manejamos atendiéndonos a las ciencias sociales, no son lo único que nos da la veracidad, sino que es la sumación y el análisis del ADN de los restos encontrados lo que nos demuestra la barbarie cometida en aquella época. Y siguiendo la búsqueda de nuestros convencidos, os diré que hemos abierto otra fosa para seguir buscando a covacheros, que es el gentilicio de los nacidos en Cuevas del Valle, en el término municipal de San Martín del Pimpollar, estos días de atrás, sin resultados. No hemos encontrado a nadie, no hemos encontrado nada. Y entonces estamos pendientes de nuevas autorizaciones, porque se acababa la fecha de finalización de proyecto, y eso estoy esperando, que tenemos hasta el 30, entonces a ver si hay suerte y llegan esas autorizaciones y seguimos. Y para acabar, esta labor, que sepáis, no ha sido fácil, pues aunque los archivos son públicos y amparándonos en esta ley de memoria democrática, en algunos ayuntamientos siempre ha habido pegas, y ya os digo, sobre todo en el de Arenas de San Pedro, para ver los libros de sesiones, hemos estado 5 años. Al final se me ha dado el acceso, pero con un concejal al lado. Y para terminar, ya sí que termino de verdad, quiero leer una cita del Quijote que dice así: habiendo y debiendo ser los historiadores puntuales, verdaderos y nada apasionados, y que ni el interés ni el miedo, el rencor ni la afición no les hagan torcer del camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Y ahora que hable el historiador. Bueno, nuestra manera de presentarlo normalmente es mucho más amplia, ¿no? Pero está bien resumir, porque si no nos íbamos a cansar demasiado, ¿no? Antonino ha dicho ya bastantes cosas del libro. Quiero insistir en 3 nada más. Una, las cifras. Siempre en la historiografía de la Guerra Civil
se ha hablado y los historiadores de corte franquista siempre dijeron que eran muchas más las víctimas que habían hecho los republicanos que las que hicieron los franquistas. Esto se está demostrando, ahora ya nadie cree eso. En el caso de los 14 pueblos en los que hemos estado nosotros, son, yo les regalo dos, 66 víctimas de derechas y más de 400 de republicanos. Las de derechas son muy fáciles porque, como sabéis, hubo unos documentos que pidieron a todos los alcaldes, que se llaman el Estado 1 de la causa general, y ahí tuvieron que decir todo. Incluso algunos dicen hasta las víctimas de izquierda, se equivocaron y les añadieron todas, ¿no? Incluso eso. La suma de los que nosotros hemos visto, tanto de los extrajudiciales, como se dice, es decir, los muertos en las cunetas y los muertos por consejo de guerra, los fusilados tras su consejo de guerra, no llegan a 400, pero sin embargo tenemos toda una serie de datos de los que no hemos podido conseguir todavía documentos, pero sabemos que los hay, en que pueden llegar a 420, porque hay una serie de asesinados en la propia Sierra de Gredos, porque salían falangistas y guardias civiles y juventudes de acción popular, que en Ávila tenían mucha fuerza, las juventudes de Gil Robles, y que siempre se ha querido tapar un poco. Pues no, aquí las juventudes de acción popular tuvieron mucha fuerza y se desarrollaron bastante hasta que fueron absorbidas por Falange. Así que 420 en 14 pueblos. Otra cosa, una de las cosas clarísimas que se tenía desde el primer momento por parte de los sublevados es que había que exterminar la cultura laica republicana. Y quienes mejor representaban a lo largo de toda España la cultura laica republicana, no olvidéis que España de 1936, cerca del 50% vivía todavía en pueblos, y por lo tanto había muchísimos maestros, pues es la matanza de maestros. Eso hay que tenerlo muy claro, muy claro. Exterminar la cultura laica republicana, ¿no? Y os cuento simplemente el caso de un maestro para terminar. El maestro de San Esteban del Valle, Alfonso Vicente Cuadrado, una persona admirada incluso por toda la derecha del pueblo, que para fusilarle se le tuvieron que llevar a otro pueblo de Ávila, a Navaluenga, porque la propia derecha habría impedido que los falangistas acabasen con Alfonso Vicente Cuadrado, ¿no? Así se evitaban las protestas, ¿no? Y además luego cuando se hace la depuración, a este hombre le matan en el año 36 y la depuración es en el año 37. Bueno, pues le dan como que todavía vive, ¿no? Y es impresionante el documento de la depuración de Alfonso Vicente Cuadrado. Pliego de cargos: pertenecer a FETE y ser de izquierda republicana, formar la Casa del Pueblo, defender la política del Frente Popular y hacer activa propaganda de su política en las elecciones, etcétera, etcétera. Informe de alcaldía: de extrema izquierda, era de izquierda republicana y del Frente Popular. Posición marcada de izquierda activa. Leía prensa comunista, leía el Heraldo de Madrid. Fallecido, fue fusilado. Firmado por el alcalde Segundo Navarro, 24 de diciembre del 36. Ya les dicen que ha fallecido. La fecha la vendrá después, ¿no? Informe del párroco, muy importante. No le consta que estuviera afiliado a ningún partido, pero era de izquierdas. Amigos de izquierdas. Persona reservada, leía el Heraldo. No puede confirmar el párroco sus ideas extremistas a favor del Frente Popular en reuniones y mítines. Iba a misa. Fue fusilado, esto lo dice el cura, fue fusilado en el mes de octubre por el Movimiento Salvador. Corrió el rumor de ser cotizante del Socorro Rojo. Personas de solvencia, para que le pregunten, pues fulanito y menganito. Firmado por el cura Fortunato Gutiérrez, párroco, 24 de diciembre de 1936. Ya en el 36 ya sabían claramente que había sido fusilado. El vecino Juan José Hernández de la Torre confirma que fue detenido y fusilado por las fuerzas de Falange en abril de 1937. Guardia Civil, informes muy desfavorables y falleció combatiendo en contra de las fuerzas nacionales. Esto se lo encuentra uno en cada uno de los que hay por ahí. Murió combatiendo. Le habían fusilado, le habían asesinado. Sin embargo, le ponen como si fuese un combatiente directamente, ¿no? Por eso, los mismos documentos que te encuentras hay que saber analizarlos
y hacer crítica de ellos. Ascensión Fernández, comandante de puesto, 12 de abril del 37. El 4 de mayo del 37 aparece en un boletín oficial extraordinario de la provincia de 5 de mayo del 37 que la comisión depuradora da 10 días de plazo para que Cuadrado comunique su domicilio. Fijaros, en mayo del 37, había muerto en el 36, en octubre del 36. Documento firmado por el presidente Luis Muñoz Almansa. Al final la comisión de depuración dice, resultando que era de trabajadores de la enseñanza y de izquierda republicana, formó la Casa del Pueblo, etc. No respondió, aunque se le dio plazo a través del boletín oficial. Considerando dicho maestro ha colaborado directa y oficialmente a la formación del ambiente revolucionario y es de mala conducta moral y religiosa y mal español, por ir contra la causa de la España buena, ¿os sonará esto? Debe de ser destituido del cargo de maestro y separado definitivamente del escalafón. Es lo que propone esta comisión el 17 de junio de 1937. 5 firmas. Luis Muñoz Almansa, Purificación Rincón, Manuel Lorente, Pablo Martín y San Pedro. No se entiende el nombre de San Pedro. Esto es un poco esta documentación guardada en el archivo de Administración de Alcalá de Henares. Pues fijaros lo que dice, mal español, va contra la causa, etcétera, 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 y debe ser destituido. Bien separado estaba ya, pero por causa de esta farsa política burocrática, los familiares ya no podrán reclamar absolutamente nada a lo largo del tiempo. Esto es lo que hay. Y termino con lo último, con perdón vuestro. A mí no me pegáis perdón, ¿no? El problema es lo que viene a continuación, que tenemos un horario muy apretado y las víctimas se van a quedar sin homenaje. Que es importante y que tiene mucha importancia en el Valle del Tietar y en general en todos los lados, ¿no? Lo tendréis en el libro, que lo podéis adquirir después, todos estos documentos interesantísimos. Con esto acabo. Bueno, es que además me miráis, no sé. Las mujeres fueron sin duda uno de los colectivos más perjudicados por la represión de los vencedores. Y lo hemos encontrado por todos los sitios. 21 murieron asesinadas en 1936. Pero fueron muchas quienes pasaron por las prisiones franquistas. Solo en el Arenal, 17 fueron detenidas y encarceladas casi en el mismo día. Simplemente por hacer una pequeña reclamación en la plaza. Lo peor fue el ser consideradas por los rebeldes como botín de guerra, unido a la consideración fascista de la inferioridad femenina. Las humillaciones de las mujeres republicanas es bien conocida. Aceite de ricino, como lasante, corte de pelo, paseo por las calles con letreros insultantes, violaciones en grupo y palizas. Se acabó. Muchísimas gracias. El siguiente libro que presentamos es Ávila, cuando volaban las cigüeñas. Es un libro que tiene la virtud de ser pionero, puesto que se publicó en 2004, año en que prácticamente no había ninguna publicación de memoria. Su autor, Carlos Sánchez Reyes, es una persona notable de Castilla y León, un hombre que nació en Salamanca, en el seno de una familia pequeño burguesa, que vivió en Ávila su infancia y su adolescencia y que conoció en Ávila precisamente a algunos de los protagonistas de la transición, como Adolfo Suárez o Agustín Rodríguez Sahagún. Él se licenció en Ciencias Económicas y ejerció durante toda su vida un periodismo relacionado con su profesión y también llegó a ocupar la OCU, la presidencia de la Organización de Consumidores y Usuarios, y fue, sobre todo, presidente de las Cortes de Castilla y León. Me voy a referir brevemente a su libro. Carlos Sánchez Reyes describe una sociedad pobre, intolerante y represiva, en la que la Iglesia juega un destacado papel a través de sus máximas jerarquías. Ávila era una ciudad levítica, una ciudad puritana y ultracatólica, una ciudad muerta, sumida en lo religioso, lo medieval, en sus propios recuerdos que evocan un pasado glorioso que trasciende a un presente imposible. En ella eran habituales las manifestaciones religioso-militares, dice Sánchez Reyes, donde tras la guerra civil el obispo se convierte de hecho en la primera autoridad, dispuesto a imponer su moral retrógrada, arrancar de raíz
el conjunto de la cultura progresista de la República, que coincide con la edad de plata de la cultura española, y a disfrutar de sus privilegios seculares. Hay dos obispos cuyo posicionamiento consideramos crucial en lo sucedido. Enrique Pla y Deniel, de familia rica, que estudió en Roma y fue nombrado por Benedicto XV, obispo de Ávila, desde 1918 a 1935, año en que pasó a serlo de Salamanca. Cedió el Palacio Episcopal Salmantino a Franco, que hizo de él su cuartel general. Participó habitualmente en actos de falange y utilizó el saludo fascista. Es el autor de la Pastoral Las dos ciudades, que es la fundamentación teológica de la Cruzada. Sobre este asunto anotamos el libro de Marcelino Flórez, publicado en 2022, titulado Cruzada, la falaz justificación de una guerra, que analiza encíclicas papales, pastorales de obispos y otros documentos para concluir que el argumento de cruzada es un hecho absolutamente falso. Existe el intento de construir una segunda cruzada al que se refiere la obra de Virgilio Tortosa. Santos Morobriz es el otro obispo de Ávila, de 1935 a 1968. Su hermano José Máximo, sacerdote, fue asesinado en Cebreros el 3 de octubre de 1936. Ante la aparición de un cadáver perteneciente a un republicano, el obispo recomendaba encubrir el crimen con estas palabras: guárdense mucho los señores párrocos de sugerencia alguna que revele el autor o la causa de su muerte. Fue firmante de la Carta Colectiva del Episcopado Español del 1 de julio de 1937 que apoyaba el golpe contra la República, y al final de la dictadura admitió que si tuviera que volver a firmarla lo haría con las dos manos. Una sociedad lagulense dominada por los caciques, los de siempre, como certeramente fueron retratados por Eduardo Cabezas. Esos que, como decía Aro Teglen, lo quieren todo y se quedan con todo. Y a pesar que Ávila estuvo en manos de los golpistas desde el primer momento, y en esta ciudad no se había producido ningún hecho grave contra la Iglesia, la represión fue feroz. Hay que señalar, como dice el historiador Tuñón de Lara, que el anticlericalismo que domina en la sociedad de estos tiempos es de carácter político y cultural, de raíces cristianas, no un anticlericalismo religioso, ni siquiera un anticlericalismo estridente, sino fruto de un agudo sentido autocrítico sobre España y sobre sus males. Gran parte de los republicanos son católicos, aunque no practicantes, que no comparten el dogmatismo de la jerarquía eclesiástica ni ven con buenos ojos que siga disfrutando de enormes privilegios. Afirma Vicens Navarro que el fascismo es la respuesta de las clases dominantes a la pérdida de sus intereses, por lo que nunca aceptarán la pérdida de su poder. Y Andrés Sorel escribe en su novela El falangista vencido y desarmado, que transcurre en el barco de Ávila, que para los conspiradores fascistas no existe otra ley que la emanada de las puntas de los fusiles, de las bayonetas clavadas en los cuerpos de los sentenciados, e incide sobre qué estamos haciendo con la memoria de los vencidos, advirtiéndonos del peligro que corremos si el pensamiento termina cosificado, alienado, y la desmemoria permite la perpetuación de unas ideas fascistas que vuelven a renacer bajo nuevas formas. Sorel señala que España es el único país de Europa en el que el fascismo nunca fue derrotado. Por eso le pregunto a Carlos Sánchez Reyes, ¿se ha roto definitivamente con el fascismo o existen nuevas formas? ¿En qué medida todo lo ocurrido nos ayuda a comprender y explicar el presente? No sé si... Bueno, muchas gracias y muchas gracias por las referencias que has hecho a mi libro, que efectivamente, digamos, es un libro histórico. Sí, lamentablemente, digamos, contestando a tu pregunta, el fascismo no ha desaparecido. Y además no lo estamos viendo no solamente en España, sino que vemos un renacer en Europa con otras formas, pero evidentemente, digamos, la esencia del fascismo no ha desaparecido. Y respecto a las cuestiones que has estado, digamos, comentando, sí, yo quiero, digamos, subrayar que una parte importante del libro, que está basado, digamos, el libro es, por una parte, pues una serie de recuerdos personales a los que quise darle, pues, un contexto
para lo cual, digamos, conocer un poco la época en la que había vivido, para lo cual, digamos, recorría a leerme todos los ejemplares del Diario de Ávila, que evidentemente, digamos, y sobre todo en aquellos años, es clara cuál era su ideología, pero a veces, digamos, es la propia hemeroteca la que pone de manifiesto, pues, los horrores del pasado. La figura, por ejemplo, del obispo Moro Briz ha sido, digamos, tal como la trato en este libro, ha sido precisamente las únicas críticas que yo he escuchado por parte de la derecha, porque se han considerado, digamos, no ha habido ningún elemento para rebatir lo que en él se contiene. Pero evidentemente, digamos, don Santos parecía que era, pues, un obispo, pues, muy santo. Y por el contrario, digamos, está claro que, digamos, se le vio, digamos, pasear por las calles de Ávila junto a los jefes de la Legión Cóndor que tuvieron aquí su cuartel general, y simplemente para saber lo que era la posición de la Iglesia jerárquica y el papel que jugó, digamos, en esa feroz represión del régimen, hay que considerar, digamos, simplemente leer la carta pastoral a su llegada a la ciudad de Ávila en el año 35. En ella, digamos, es decir, prácticamente se está haciendo un llamamiento al levantamiento frente a esa república que consideran, digamos, que va contra los derechos de Dios. Bueno, es decir, que son, digamos, leyendo las páginas del Diario de Ávila, que en aquellos momentos pues eran, digamos, para exaltar, digamos, el papel de la Iglesia, se ve, digamos, cuál era ese papel, digamos, represivo y el importante que tengo en esa eliminación de la cultura laica de la que antes se ha hablado, y el porqué, digamos, por ejemplo, de la eliminación de, digamos, la gran represión que hubo frente a los maestros. En mis recuerdos estaban, lógicamente, digamos, muchos casos de la represión. Primero, os dejo que hagáis las preguntas que consideréis pertinentes y continúo, digamos. Pues la siguiente pregunta me toca a mí. Sí. Tenía 5 minutos para hacerte la pregunta y comentar un poco, pero voy a intentar hacerlo en 2 para ganar un poco de tiempo. Tengo que decirte, ya lo he dicho antes, que leer tu libro, que lo he hecho este verano, me ha parecido apasionante, me ha interesado muchísimo, porque yo creo que tiene que ver con lo que tú has dicho, una autobiografía personal, porque aquí hay recuerdos tuyos y anteriores a ti, ¿no? Sí. De la llegada de tu padre y tu madre a Ávila, y que tu madre fue directora del instituto y tu padre profesor también, y luego de biografía de la ciudad. Es una biografía de la ciudad en unos años concretos, y precisamente yo te quería preguntar y comentar sobre esto que has dicho del Diario de Ávila, porque tener el acceso a ponerte, como decía Ángel Viñas esta mañana, ¿no?, documento de época contextualizado, y esto salió publicado en el Diario de Ávila. Y mi pregunta iba, porque todo me interesó, todo me sorprendió, pero una cosa me dejó con los ojos así. Se lo mandé a un querido amigo de familia de origen judío, que luego se exiliaron desde Barcelona, terminaron en Argentina, el tema del antisemitismo. O sea, realmente sorprende leerlo ahora, y sabes, tú lo citas y lo sacaste, y bueno, una de las cosas que tenía preparado era leer esto, firmados por don Felipe Robles de Gano, profesor del seminario. Apareció una larga serie de artículos antisemitas bajo el título de La bestia judía. En ellos se afirma que no hay para ellos, los judíos, más que una de estas dos cosas: o apoderarse de Europa o salir de ella como antiguamente salieron de Egipto.
los judíos son iguales en todas partes, el corazón y la cabeza del anticristo son los judíos de la Revolución Roja anticristiana, el anticristo, el judaísmo y la Revolución Comunista en concreto son una sola y la misma cosa. En estos, por ejemplo, propone primero matar a todo judío, masón o rojo que haya intervenido activamente en el proyecto, dirección o ejecución del plan revolucionario, maléficos non patiens víveres, no tolerarás que vivan los malhechores, mandó Dios en el Éxodo. 2. Entrar a mano armada en las naciones dominadas por la bestia judía para exterminarlas, como estamos haciendo en España. 3. Confiscar todos los fondos y valores que judíos, masones y rojos tienen depositados en cualquier establecimiento o empresa. 4. Prohibir a los jóvenes judíos estudiar en universidades y colegios nacionales, cerrar las sinagogas judías, todas las logias masónicas y los centros socialistas o rojos, prohibirles el ejercicio de toda profesión o cargo público. 5. Quemar todo impreso escrito por los judíos, masones o rojos y cualquier libro que la censura eclesiástica juzgue digno de reprobación. Los particulares deben abstenerse de comprar en tiendas de judíos, masones y de tener amistad con ellos. Bueno, pues leer todo esto que se publicaba con normalidad en el Diario de Ávila. Entonces yo te quería hacer 2 preguntas. ¿Para ti también fue una sorpresa encontrarte con esto en el Diario de Ávila cuando lo leíste para tu libro? Y la segunda, ¿te fue fácil consultar todo el Diario de Ávila y luego se ha puesto más difícil o hay alguna hemeroteca particular que lo tenga? Bueno, en primer lugar, subrayar que efectivamente, digamos, esa lectura de los ejemplares del Diario de Ávila para mí también fue una enorme sorpresa, porque evidentemente cuando yo empiezo a tener, digamos, uso de razón y a conocer un poco, digamos, pues lógicamente, digamos, el régimen ya se había, digamos, camuflado de alguna manera, y esas cuestiones, pues, bueno, digamos, por descontado que ya no se planteaban, digamos, decir que ni mucho menos. Y evidentemente, digamos, la lectura del Diario de Ávila para mí fue, digamos, realmente una enorme sorpresa de a qué límites, digamos, de mimetismo con el nazifascismo se había llegado, digamos, en los inicios de la dictadura, digamos. Era, digamos, absolutamente impensable para mí que, digamos, donde, lógicamente, en España, donde no había cuestión judía, donde lo que se está planteando ahí es... Ya la resolvieron los reyes católicos. Que ya habían resuelto, exacto. Es decir, digamos, que digamos, también, digamos, entre otras cuestiones, pues cuando se inicia el proceso de beatificación de Isabel la Católica, en la que interviene muy decisivamente, digamos, el obispo Santos Moro, pues claro, digamos, ante el tema de los judíos dice que, bueno, pues que en aquellos momentos era necesario, pero claro, no plantea con estos términos en los que además está, digamos, preconizando, por ejemplo, la invasión de Polonia, ¿no?, de aquellos países, es decir, y realmente el programa es el programa que siguió el régimen nazi para eliminar, digamos, a los judíos en Alemania, digamos, y en toda Europa. Es decir, realmente para mí fue una gran sorpresa. Como fue sorpresa también, digamos, porque claro, cuando yo ya empiezo a conocer por mí mismo las cosas, pues claro, eso ya había, bueno, pasado, y yo no conocía anécdotas, y es el integrismo, y de esa moral integrista que asimilaba, digamos, en aquellos primeros años, yo diría, que la situación en Ávila en concreto, pues yo diría, y en toda España en general, de que era un sistema, digamos, moralista, se estaba imponiendo una moral muy parecida a la que hoy nos horroriza en el Irán de los ayatolás, porque, digamos, en Ávila yo había oído, pues era, claro, parecía una pequeña anécdota, y que podía resultar, digamos, pues de un alcalde integrista, que era, digamos, como se multaba por ir sin medias. Y en casa se recordaba como una de las empleadas del hogar que vivían en casa, pues se había bajado, nosotros vivíamos justo enfrente de la plaza, pues por haber bajado desde casa
al mercado a hacer un pequeño recao, le habían multado por ir sin medias. Recuerdo, digamos, y entonces al leer el diario de Ávila vi que no era solo, bueno, y ese mismo alcalde, y esa otra de las cosas que yo sí recordaba, de que se había montado al establecimiento de los almacenes Vega, porque por exhibir una pierna desnuda con una media. Bueno, la pierna era un maniquí, lógicamente, que iba infundada en una media de seda. Bueno, pues yo creía que eso, bueno, pues eran excentricidades de algún alcalde, ¿no? A lo largo del libro se recoge, porque venía en el diario de Ávila, digamos, las disposiciones de los gobernadores civiles, señalando, digamos, claramente unas determinadas normas de lo que llamaban moral nacional católica, que son absolutamente, digamos, para mí que resultaron también absolutamente sorprendentes. Y evidentemente, pues, vuelvo a decir, aquella lectura me dio a conocer de que evidentemente, digamos, la época de mi infancia y los años, pues, no había sido, digamos, como un pequeño niño puede conocerlo, sino que había sido extraordinariamente dura y, digamos, absolutamente... Que luego comparaste con Estados Unidos, porque claro, yo después fui a Estados Unidos. El libro termina claro. En una beca a Estados Unidos que quién la hubiéramos pillado, ¿no? Pero sí. Ya hablas de tu privilegio ahí claro, en esa beca, que todos los demás fueron de Madrid y del colegio suyo, decías casi todos. Bueno, yo creo que es que todo es alucinantemente interesante, pero vamos con el reloj. Si quieres, quédate. Sí, no, solamente enseñar dos cosas más. Una es respecto a lo que habías preguntado. Digamos, yo pude leer toda la colección del Diario de Ávila, primero en la Fundación, no me pusieron, el Diario de Ávila no pusieron ninguna pega, pero realmente yo, como trabajaba y vivía en Madrid, digamos, fue en la biblioteca municipal donde pude tener acceso a todos ellos. En el Palacio del Conde Duque. Sí, en el Palacio del Conde Duque está la biblioteca. Eso sí, ¿no? Exacto. Bueno, y yo la otra cuestión que querría señalar es que, bueno, yo tenía, digamos, constancia también, digamos, en mis recuerdos de la represión. En mi casa, lógicamente, digamos, mis padres eran profesores, pues conocía incluso pues, el padre de la que había sido la que me había llevado a bautizar, pues sabía, digamos, que había sido catedrático del Instituto Sánchez Vaquero, había conseguido ir al exilio, pues gracias a que su yerno era militar y estaba en el cuartel general del Generalísimo, consiguió sacarlo a Francia justo en, digamos, el día en que las tropas de Franco entraban en Madrid y, digamos, se libró de... Pero, evidentemente, digamos, en mi casa había constancia, digamos, pues había viudas de maestros a las que yo recordaba, digamos, con enorme cariño, y por consiguiente sí, digamos, se había hablado de la represión como de los maestros, de que se había fusilado a muchos de ellos, pero, digamos, realmente mi sorpresa era que, bueno, en Ávila de eso no se quería, nadie hablaba. Y lo curioso es que cuando yo estoy escribiendo mi libro, pues sobre la represión en Ávila se había hablado muy poco. Y por eso, digamos, el valor que tiene este libro es que es por primera vez, digamos, se hace una cierta investigación sobre los asesinatos que ocurren en Ávila, ante los cuales yo también quedé absolutamente sorprendido. Yo también jamás pude pensar que una ciudad como Ávila, pequeño burguesa, conservadora, donde no había habido ningún enfrentamiento, donde no había ni siquiera, digamos, una población obrera importante, digamos, había, yo diría, más funcionarios, sacerdotes y militares que trabajadores, digamos, pues pudiese haber ocurrido, digamos, esas salvajadas. Y bueno, yo acudí al registro civil, efectivamente, donde el año, estamos hablando del 2004,
pues aunque inicialmente, digamos, pedí el poder nacionalizar los libros, inicialmente no me pusieron ninguna pega. Al segundo día que acudí me dijeron que por orden del juez, presidente del registro, que no podía seguir haciendo. Tuve que recurrir, digamos, al hecho de que yo había sido presidente de las Cortes, tenía, digamos, buenos amigos, y acudí, digamos, al fiscal de la audiencia de Valladolid a decir, me ha ocurrido esto. Él llamó al fiscal de la audiencia de Ávila y fue con el fiscal de la audiencia de Ávila que acudimos al registro para decirle que evidentemente que el registro era público y que podía yo analizar. Estoy hablando del año, digamos, imagínate 2003, que no hubieras, claro, que es cuando hice que no hubieras sido presidente de pues las me Cortes de hubiera Castilla y León. Lo cierto es que, digamos, en el registro pude analizar todo y me encontré, digamos, ya sabía yo que en el registro no están todos los, digamos, ni mucho menos, según es decir, aproximadamente suelen ser el 30% aproximadamente de los fusileros los que llegan a estar registrados. Pero en fin, me encontré con la sorpresa de que nada menos que 50 personas asesinadas extrajudicialmente que figuraban en el registro del registro civil. Lógicamente, digamos, en las páginas de Ávila no había aparecido absolutamente nada. Únicamente en el registro, en el diario de Ávila se habló de los dos primeros fusilamientos que tuvieron lugar justo aquí en la cárcel, de unos prisioneros que se tomaron en una operación que hubo frente a Navalpiedras de Pinares y que hubo un juicio sumarísimo, y esos dos primeros fusilados que tuvieron lugar el día 1 de agosto del 36 son los únicos que son citados. Pero el número de fusilados judiciales, digamos, por mandato de la autoridad militar que figuran en el registro son también más de 60. Y son ellos, digamos, fundamentalmente, aparte de esos dos, son los prisioneros que tomaron, digamos, al ocuparse el sur de la provincia. Son fundamentalmente gentes del Arenal, de Arenas de San Pedro, etc. Esos 60 fusilados que tuvieron lugar en Ávila a finales del año 36 y en enero del 37. Así es que, bueno, y el otro elemento fue de investigación que quiero subrayar, que ya es que acudí, lógicamente, ya no me pusieron ninguna pega, acudí a los registros del cementerio de Ávila. Y en los registros del cementerio de Ávila aparecen más de 70 personas no identificadas que habían sido depositadas en las tapias del cementerio. Todos esos, digamos, evidentemente son los asesinados, digamos, extrajudicialmente. Y yo lo que quiero subrayar, digamos, evidentemente gracias al apoyo, digamos, al enterarse de que yo estaba haciendo esto, pues acudieron a mí, pues algunos hijos de represaliados, pues una profesora de mis hijas en Madrid resultaba que era hija de otro de los desaparecidos en Ávila. Y entonces, digamos, es cuando también conocí que, digamos, no eran simplemente bandas de falangistas de Valladolid que se habían dedicado a... No, digamos, la mayoría de esos aparecidos en las tapias del cementerio de Ávila, digamos, son, digamos, personas a las que se liberaba, se excarcelaba aquí, y que a continuación, digamos, según salían, había un coche esperándoles para darles el paseo. Eso fue lo que ocurrió, evidentemente, con el gobernador, Cíes Aparicio, que ahora vamos a hablar de él. Y es el caso, digamos, estoy comentando, digamos, digamos, que fue fusilado el mismo día, de Alonso Zapata, que era un diputado presidente y fundador de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, que había venido a a veranear en Ávila y que había sido detenido y que le excarcelan al mismo tiempo que al gobernador civil, y que a su familia le dicen, cuando viene, digamos, le traían, digamos, comida y ropa, le dicen,
pero ya no lo necesita, porque le escarcelamos ayer. Y bueno, dice, ¿qué ha pasado? Ah, se habrá escapado. Y entonces figuró siempre como si fuese, digamos, un huido, a pesar de que, digamos, su cuerpo había sido al final enterrado en la misma tumba que el veterinario Navarro y su familia le dio acogida allí, pero nadie sabía, digamos, que había sido él. Esto es, digamos, quiero subrayar, digamos, mis grandes sorpresas y cómo, digamos, creo que esas 70 aproximadamente figuran desconocidas, muchos de ellos podrían ser, digamos, identificados conociendo, digamos, las salidas de excarcelaciones que figuran aquí en el archivo y haciéndolas coincidir con los que aparecen, digamos, enterrados como cadáveres desconocidos en el cementerio de Ávila. Las víctimas de Ávila, digamos, en la ciudad de Ávila, son más de 200 según mis relaciones, pero probablemente, digamos, muchos de estos, digamos, de los asesinados de personas de Ávila fueron, digamos, fusiladas y tiradas en una cuneta y por consiguiente, digamos, como no están enterradas en Ávila, no están ni siquiera en esa lista de los 70 que yo figuré. Con esto, digamos, termino. Quiero decir que efectivamente yo también me sorprendí enormemente y el único mérito que tiene este libro es que efectivamente, digamos, en aquella época pues todavía no se había hablado de la horrorosa, espeluznante, digamos, represión que tuvo lugar y que evidentemente, como antes se había señalado, no era simplemente pues producto de unas bandas descontroladas, sino, digamos, gubernativamente se les hacía desaparecer, digamos, escarcelándolos y fusilándolos aquí en la ciudad. El hecho más espantoso de los sucedidos en Ávila, no quiero dejar de subrayarlo, es que como en un bombardeo que hubo el día 31 de agosto fallecieron 3 personas, hubo una manifestación organizada por las fuerzas de la derecha, aquí ante el gobierno militar y después ante las puertas de la cárcel pidiendo que se quemase a todos los prisioneros rojos y un comité formado por un representante del obispo, por un representante del gobernador civil, que era un militar, el comandante Rubio, y un representante de la alcaldía, decidieron que se entregasen 30, o sea, 10 prisioneros por cada uno de los muertos, los cuales, digamos, 16 de ellos figuran en el cementerio de Ávila y otros tantos, digamos, en cementerios, hasta el total de 30 en varios cementerios de la provincia. Esa fue la represión que yo también me sorprendió enormemente. Seguimos y que conviene sorprendiéndonos. no olvidar. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí ahora presentar brevemente a Virgilio Tortosa, que nos va a hablar del tercer libro que presentamos esta tarde. Primero os quiero contar quién es Virgilio Tortosa, porque no es abulense, es profesor de literatura comparada en la Universidad de Alicante y en 1998, y ahora aquí empieza su relación de alguna manera con un escritor que no era abulense, pero que termina muriendo en Ávila, en 1998 comisarió la exposición conmemorativa en el centenario de la generación del 98, una exposición que se llamó A Contracorriente, en homenaje al escritor y periodista republicano Manuel Ciges Aparicio. Ahora hemos llegado ya a por qué hay un profesor de la Universidad de Alicante aquí con este libro. En 1999 recibió el Premio Extraordinario de Doctorado en la Universidad de Valencia, ha editado Escrituras del Desconcierto en el 2006, Reescrituras de lo Global en el 2007 y Escrituras Digitales en 2008 y Mercado y Consumo de Ideas en 2009. Y es autor de un libro, un manual, Metodología de la Investigación Científica de 2014 y por el que le tenemos hoy aquí, que es de 2022, o sea, es del año pasado. Entonces le hemos invitado porque, como todo el mundo sabe, ya acaba de salir, Manuel Ciges Aparicio era gobernador por poco tiempo, nombrado en la provincia de Ávila en julio de 1936, nombrado por el gobierno de Azaña cuando se produce el golpe de Estado militar
pues bueno, fue de los primeros que sufrió las consecuencias. Y voy a la pregunta. En el libro publicas y contextualizas el expediente personal inculpador contra Ciges, elevado al Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo, con sede en el Paseo del Prado, y que nos recuerdas en el libro que era una de las 25 jurisdicciones especiales implantadas por el régimen. 25 jurisdicciones especiales, y que además nos recuerdas que este tribunal de represor de la masonería y del comunismo funcionó hasta el año 1963, que fue cuando se creó el Tribunal de Orden Público, del que hablaremos mañana, para ya disimular todo este conjunto de tribunales especiales, ¿no? Este expediente a Ciges se instruye en el 1956, entre marzo y noviembre, 20 años después del asesinato. Como antes nos han recordado también Enrique, de un maestro que se le incoa expediente, pasó muchísimos cuando todos sabían que habían sido asesinados, especialmente los que incoaban los expedientes, y que se abandonó su cuerpo. Ahora es que acaba de salir en el cementerio de Ávila. Y Ciges, como tantos otros, sigue siendo uno de los desaparecidos de nuestro país. Sabéis que seguramente somos el segundo país del mundo, después de Camboya, con más número de personas desaparecidas. Tenemos el honor de tener eso. Sobre este tema, me gustaría preguntarte sobre las circunstancias de su muerte, ¿no? ¿Qué sabemos del asesinato de Ciges aquí en Ávila, cuando era gobernador? Si sabemos cómo fue, cuándo fue, dónde fue, quién la asesinó, si se inscribió o no se inscribió su defunción. ¿Tenemos respuestas a estas preguntas? Sí, bueno, buenas tardes. Estoy muy contento de venir aquí, y eso que llevo toda la mañana viajando, pero si hay un lugar especialmente, íntimamente ligado a la muerte de este escritor singular y periodista español, es este. Entonces, bueno, estoy encantado. Agradecido a la Fundación Jesús Pereda y especialmente a Isabel, que me invitaron y han puesto todas las posibilidades para que yo pudiera estar aquí. Y voy con ello. He preparado unas cuantas fotos, material, intuiciones que tenemos, especialmente de... Ciges Aparicio tuvo muy mala suerte en vida, pero tuvo una... Bueno, en fin, tampoco es que tuviera mucha suerte post-mortem, ahora veréis, pero sí que tuvo mucha suerte con un gran estudioso. Cecilio Alonso es su biógrafo, y trabajó en profundidad y con un rigor impresionante, filológico, su obra, que está toda publicada por él, y gracias a él tenemos la reconstrucción de su asesinato a día de hoy, de no ser que las magníficas archiveras que antes nos han estado dando el taller digan algo, y bueno, a ver si encontrarán algo en este archivo, porque a día de hoy no hemos encontrado ningún expediente militar, ninguno. Bueno, contextualizo un poco, porque me temo que ni siquiera, por desgracia, en esta ciudad se conoce a Manuel Ciges Aparicio bien, ¿no? Es el padre de Luis Ciges, el actor secundario por antonomasia español, pero por desgracia pues sucumbió como sucumbieron todos los escritores de izquierdas en la posguerra, desaparecieron automáticamente del mapa. Aquí está en un homenaje que le hace la intelectualidad. Creo recordar, ahora me bailan, creo que el año 30, le hacen un homenaje a la intelectualidad madrileña. Es él, está aquí, junto con, en fin, figuras muy reconocibles como Valle Inclán, está Manuel Azaña, si no lo veo mal, Gregorio Marañón, en fin, están Luis Araquistain, Luis Bello, en fin, grandes intelectuales de la época lo arropan y le hacen un homenaje como era característico en su época. Bueno, Ciges Aparicio comienza a escribir una obra autobiográfica que cuenta sus embates en la realidad cruda del final del siglo XIX, principio del XX. Le tocó ir, bueno, fue enclavado como miembro menor de la generación del 98, pero creo que a diferencia de la mayoría de la nómina de esta generación, siempre fue fiel a sus ideas, de tal manera que progresó dentro de una izquierda, desde el anarquismo hacia el socialismo, militó en el PSOE, se desengañó y pasó a militar en partidos liberales, acabó en el partido de Azaña, en Izquierda Republicana, con una coherencia increíble. Bueno, Ciges Aparicio acabó siendo un reputado periodista de opinión internacional, porque se vio obligado al exilio en París varias veces, y allí ejerció como periodista de varios medios para cubrir la Primera Guerra Mundial, etc.
y bueno, pues se estrenó con una obra impresionante, tétrica, que se llama Del cautiverio, publicada en libro en el año 1, vertida en la prensa desde el año 99, 1899, donde fue alabada por la crítica y por restos de compañeros de su generación, como Baroja, Valle, lo alabaron, lo titularon como una especie de Dostoyevsky, ¿no?, por lo tétrico de su experiencia carcelaria en el castillo de la Cabaña en Cuba, porque por sus ideas que trató de verter a un periódico francés, Weyler, criticando las tácticas concentracionarias del general Weyler lo metió en la prisión y le valió pena de muerte, que fue finalmente conmutada. Ahí empiezan sus desgracias, que bueno, pues acaba recibiendo todos los embates del primer tercio del siglo XX, hasta que finalmente en esta ciudad acaba siendo asesinado. Cijas Aparicio, estos son varios de los últimos artículos que escribe en el año, tengo ahí la fecha, bueno, el año 36, en enero, en el diario valenciano, el Mercantil Valenciano, escribe un artículo titulado de forma anticipatoria Las dos Españas, donde está augurando lo que va a ocurrir. Y aquí en el diario Liberal escribe otro artículo, ¿no?, de la España oficial y la España, ahora no recuerdo, no se ve bien, la España oficial y la España no oficial, donde está planteando esa bipartición de la España. Bueno, Cijas Aparicio montó una cabecera, ayudó a montar una cabecera para Izquierda Republicana publicitaria que se llamó Política. Y bueno, pues estrechó lazos con Azaña de tal manera que acabó pagándole, siendo gobernador civil en Baleares, y allí tuvo relaciones, digamos, con el gobernador militar, inevitables de su oficio, que fue Franco, ¿no? Las dos familias se trataron. De allí pasó a Santander, donde aquello era un hervidero. Bueno, más tarde, años más tarde pasó a Santander en el año 36 y era un hervidero aquello, hasta el punto de que pidió la dimisión porque no había manera de pacificar todos los sectores que están en huelga, en armas, luchando contra la República. Pasó a Lugo unas semanas y le dieron el destino, que se auguraba breve, de Ávila, porque Casares Quiroga le había prometido una embajada, posiblemente en México o en Cuba, lo cual iba más acorde a su personalidad, porque tuvo que bregar mucho, sobre todo en Santander. Llega a Ávila como gobernador civil el día 5 de julio y será el último mes de su vida, prácticamente. Lo asesinan, presumimos, la noche del 5 de agosto. Aquí está como gobernador civil de Santander, en fin, con autoridades que llegan a Santander, como este aviador cubano, con Matilde Huici. Y aquí, cuando se produce el alzamiento, en la madrugada del 19 de julio, sectores pro se sublevan y bueno, pues él hace maniobras para tratar de apaciguar, para tratar de pacificar, que por momentos, durante horas lo consigue, pero bueno, pues muy pronto está la Junta de Ávila que se subleva, los militares que al mando de la comandancia se sublevan, hasta el punto de que, bueno, pues Jesús Peña, el capitán del Estado Mayor, lee en esta foto el mando, el bando de la sublevación aquí en la ciudad, hasta el punto de que la madrugada del 19, en este edificio que os sonará mucho, esta es la foto en el momento en el que se toma el gobierno civil. Es arrestado y relegado de su función de gobernador civil, no sé, el 19 mismo, lo ha dicho él, por el comandante Rubio Méndez, que en un principio lo apacigua y tal, pero después vuelve y lo arrestan domiciliariamente, es decir, sigue viviendo en las dependencias con su familia, con su mujer y sus hijos. Y bueno, pues Luis Ciges cuenta que pudo haber escapado porque la vigilancia era leve, pero él quiso mantenerse fiel a su función y hasta el final estuvo allí, ¿no? Esta es una de las últimas fotos que conservamos de Manuel Ciges y bueno, pues está ahí hasta el día 3 en las dependencias, hasta que se lo llevan a la cárcel, alegando por su seguridad, como es el prototipo, lo típico, ¿no? Y en la cárcel, bueno, pues el día 4 la sirvienta, no sé si os sonará, pero prácticamente la historia de Lorca es igual, unos días después. La sirvienta le va a llevar comida y manta y el día siguiente va y
está allí la comida sin tocar y la manta y sus gafas rotas creo que se las devuelven. Sabemos que fue llevado al grupo escolar Santa Teresa de Jesús y allí fue interrogado con coacciones, y de allí pues presumimos que, como no hay expediente, a no ser que alguien me diga lo contrario, de allí fue sacado. A la familia se le comunicó que había sido llevado a Valladolid para velar por su seguridad, prototipo, una vez más, y fue asesinado con un tiro en la cabeza, descerrajado por lo menos. Su cadáver apareció en una cuneta próxima al cementerio, en este paraje que todos conoceréis si sois de aquí, próxima al cementerio, hasta el punto de que la mañana siguiente alguien lo porteó en una simple carretilla, por eso sabemos lo del tiro en la cabeza, y fue enterrado anónimamente en una tumba hasta hoy, 2023, que yo sepa estamos, hasta hoy. Esta es la tumba donde presumimos que está enterrado Cíges Aparicio. Bueno, fue asesinado junto con un maestro apellidado Zapata, también se repite la historia de Lorca, por lo que han contado, los maestros fueron extremadamente reprimidos, y presumimos que está ahí. Lo presumimos porque en el año 98, como ha dicho Isabel, cuando hice la exposición, entrevisté, estuve hablando mucho con Manuel, el hijo mayor, y él me dio esta misma foto en esos momentos del cementerio, que alguien le llevó y le dijo: ahí está tu padre enterrado. Hasta hoy. Este es el número de la tumba, el número que tenéis ahí abajo. Y bueno, pues esta es la tumba hoy. Esta es la que me dio Manuel, esta es hoy. Alguien le dijo al hijo mayor, al hermano mayor de Luis Cíges, que se llamaba Manuel, que un falangista, creo que venido de Valladolid, llamado José María Caro, fue quien lo asesinó. Y bueno, pues también deciros, y bueno, hago un llamamiento a la Asociación de la Memoria Histórica de Ávila que hay aquí, que en su pueblo natal, en Guera, en Valencia, hay una asociación que ha rescatado una fosa allí de republicanos represaliados y está intentando recuperar el cuerpo, con poca dificultad, por parte del ayuntamiento de esta ciudad. Entonces, bueno, pues hago un llamamiento de ayuda para que sea recuperado. Esta es la triste, lúgubre historia de Cíges Aparicio, y bueno, creíamos que acababa ahí, pero no. Eso, porque la segunda pregunta que te quería hacer, porque el primer capítulo del libro te centras en el expediente, ¿no? Y lo primero que haces es explicarnos por qué se ha tardado tanto en acceder a él. Claro, aparece el tema del plazo para el acceso público a la documentación de archivo. Y entonces la segunda pregunta que te quería hacer es sobre el expediente, ¿no? Incoado a Cíges 20 años después de haber sido asesinado. ¿Cómo crees que se pudo producir esta aberración, que no fue solo a Cíges, ¿no? Antes nos han hablado de incoar expedientes a gente que estaba además inscrito su muerte, ¿no? en el registro civil de Ávila, o sea, que estaba documentado. ¿Y cómo se pudo abrir después este expediente? Bueno, produce bochorno, ¿no? ¿Cómo es posible que de repente encontremos, yo lo encontré en el año 17, entre los papeles del archivo de Salamanca, inmediatamente llamé a Cecilio Alonso, es un señor mayor pero con una cabeza muy lúcida, y él tampoco entendía nada. Produce bochorno, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien que ha recibido los embates totales en sus propias carnes, él padeció tuberculosis, arrastró enfermedades de por vida de cuando pasó por la cabaña, porque fue un lugar muy lúgubre? Entonces, alguien que ha sido asesinado vilmente, ¿cómo es posible que en el año 44 se le abra un expediente informativo por el temido TERN, el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que en el año 54 se retoma y se abre y se vuelve hasta el año 56, 20 años después de ser asesinado, casi, que se cierra porque no ha aparecido? ¿Cómo es posible que los mismos que lo han asesinado no hayan cruzado datos? Y ahí va tu pregunta, ¿no? Bueno, vamos a ver, nos encontramos, creo, yo no soy historiador, soy un humilde filólogo, profesor de literatura, hasta donde yo llego, creo que se instruyeron muy bien los expedientes militares del franquismo, se puso mucho interés en instruir
vigilantemente muy bien los expedientes, creo, por lo que yo conozco, que no, repito, no soy historiador, pero sin embargo, los administrativos eran burros con B. Es decir, los administrativos estaban nutridos en buena parte de las filas falangistas, eran devolución de favores, etcétera. Entonces, ahí pudo haber fallado algo. Obviamente, tenemos que contextualizarlo en una sociedad de posguerra pobre, obviamente no había ni los medios de hoy ni soñarlo. Pero ¿cómo es posible que en el año 39 a Cijas Aparicio se le abra una ficha de inscripción de defunción, porque está desaparecido a todos los efectos, imaginaros efectos familiares de todo tipo, se le abra una ficha de inscripción de defunción en la que consta que ha muerto, y no crucen sus propios datos y ese expediente lo mantengan abierto hasta el año 56. Es inexplicable, de no ser del desastre administrativo por debajo de los tribunales, que pusieron mucho empeño que había para entender esto. Esa sería la explicación un poco oficial, pero la explicación que no acaba siendo oficial creo que daba igual, les daba igual. Fue el modo de continuar la guerra en un momento de paz, por otros medios, los medios jurídicos, la disposición de la jurisprudencia al aparato de Estado represivo, dictatorial, y ahí es donde se la jugaron, de tal manera que es que les importaba un comino, porque él nunca militó en un partido comunista, y el expediente era por masón y comunista. Él no fue masón, no he encontrado ningún documento que lo señalara como masón. Obviamente muchos archivos fueron quemados, pero es que no rellenan ni una palabra sobre masón, simplemente es el interés porque por una delación, una maledicencia, alguien que quiere significarse al régimen, algún masón que pudiera haber sido de la lengua, claro, porque eran coaccionados en sus declaraciones, y que fuera acusado. Pero daba igual al régimen, lo importante era reprimir, y ahora sabemos que como él, cientos de miles de personas, sin exagerar, se presume que en torno a 160.000 personas pasaron por el tribunal. Por ejemplo, el mismo tribunal que juzgó a Cijas Aparicio juzgó a Victoria Kent, entre otros escritores intelectuales. ¿Tú querías decir algo? No, solo ese expediente del tribunal, ¿cómo se inicia? Se inicia a instancia de que hay un informe de Salamanca que se envía al tribunal. Bueno, yo... En datos de él sobre masonería, aparece algún dato de masonería de él. Yo lo cuento en el libro, porque aquí no hay tiempo, pero se cuenta que el expediente dice que en una checa del Partido Comunista, que además pongo una foto actual, porque de la época no tengo, del barrio de Salamanca, en un sótano, se le encuentra a un abogado masón, Manuel de Bas, que tampoco he encontrado en los archivos de masonería que he manejado, he consultado con logias, etc., no he encontrado ningún dato de él, se encuentra el expediente de Ciges. Y eso es lo que les lleva a abrir el expediente. Pero repito... De masonería igual hay abiertos probablemente unos 18.000. O más. Los historiadores de masonería hablan de unos 6.000 masones en esa época, no más, y hay 18.000. Bueno, que faltan números, pero hay 18.000. En total en el tribunal hay como 63.000 expedientes abiertos por comunista y masón, pero muchas veces ni eran masones ni eran comunismo en un término amplio, ¿no? Y a veces no lo eran, pero se destruía el expediente y otras cosas. Claro, también las penas en las que podías someterse, aparte de que estuvieras muerto, ¿no? A veces eran penas económicas que tenía que responder la familia. Es que ahí está la clave. Fallece, después el Tribunal de Responsabilidades Políticas exige la... Claro, ahí está la clave. Era un... No lo sé, a veces también, igual no se cruzaban datos, desde Salamanca... Era un instrumento para muñir... Los masones empezaban a instruir el expediente, pero igual tampoco sabía si había funcionado. Sí, era el instrumento para muñir económicamente, daba igual. Sí, era la excusa la masonería, ¿no? Poco importaba, lo que importaba era ejercer la represión, el control y además expropiar, porque se presentaron en las puertas de la vivienda de Ciges en Madrid preguntando por él, pero bueno, ya había sido saqueada la casa, imagino, pero el motivo era ese, saquear, quiero decir que
No sé y si los hijos, lo primero que salió una vez en El País hace muchísimo era el actor Luis Tiges, Sí. ¿no? Que había estado en la División Azul, Sí, bueno. porque recomendaban a los hijos de represaliados que se fueran a la Exacto. División Azul Exacto. para lavar Exacto. la posible y tal. Exacto. Bueno, hemos ganado unos minutillos, entonces, Enar, palabras muy breves, por favor, y cerramos. Está examinando Manuel Melgar, que trabaja en el Centro de Documentación de Memoria Histórica, el expediente. Antonio creo que tiene algo que decir. Y de Luis Tiges, el expediente de División Azul, que tenemos en el Archivo General Militar de Ávila. Y aquí tenemos la inscripción de su defunción fuera de plazo en el juzgado de primera instancia de Ávila. Sí. Pero nada más, ¿no? No tenéis más. A ver, ¿sí? Nada de responsabilidades ni en la comisión de incautación. Nada, yo lo he intentado en el archivo militar y tampoco. ¿Quién más tenía la palabra muy brevemente, por favor? Yo solamente quería comentar que a mí la sensación que me da, después de ver muchos expedientes, es que el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo actuaba como una triple vuelta de rosca contra las personas, quizá con fines económicos, pero con otros también. Sí, sí, sí. Se recuerda un caso de exiliados que reclamaron, cuando se dijo que podían volver a España, reclamaron el pasaporte y la posibilidad de regresar, y al regresar a España fueron detenidos porque era una causa abierta por el Tribunal Especial de la Masonería y Comunismo, y estaban juzgados en rebeldía. Se les juzgaba en rebeldía, pero ahí quedaba el expediente y costaba una ficha de persecución. Y a un caso muy significativo. Clara Campoamor, cuando volvió, le dijeron inmediatamente: vuélvete a ir porque tienes abierto Claro. un expediente por este tribunal. Y atención, o sea, bueno, que todo es apasionante, interesantísimo, pero vamos a cerrar aquí. Tenemos unos minutos, aparte de para que descansemos. Por favor, quienes queráis comprar los libros, compradlos, y aquí están los autores, por favor.